Señores, buenas noches. Esto es Luis Novarecio Entrevista. Ahora voy a conversar con el periodista Jorge Asís, por quien tengo un especial agradecimiento. Primero porque hace mucho tiempo que no está hablando. Sí lo hace a través de su portal, que es jorgeasisdigital.com. Te recomiendo y mucho leer a Oberdán Rocamora y a todos los que allí participan. Y segundo porque hoy es un día especialmente difícil. Yo no sé si vale la pena adjetivar el día que estamos viviendo hoy. Primero, ¿por qué? Porque hay variables que preocupan. El aumento del riesgo país. Es el día posterior a esta situación de Alberto Fernández con el fondo, un comunicado de Alberto, después el tardío comunicado del Fondo Monetario Internacional y un presidente de la Nación que convocó al non plus ultra de Cambiemos, del PRO, para decirlo rápidamente. Allí estuvo María Eugenia Vidal. Y la pregunta es, algunos dicen, está roto el diálogo entre Alberto Fernández y Mauricio Macri, que había generado una cierta tranquilidad en términos argentinos. Decir tranquilidad es después de la devaluación fenomenal que tuvimos post elecciones, un dólar a 57, a 58 pesos y una gran incógnita de qué va a pasar. Yo hoy, como siempre lo hago, y particularmente con Jorge Asís, voy a escucharlo para ver qué información privilegiada tiene y qué opinión tiene, pero me atrevo a decir que de vuelta se pone en zozobra la tranquilidad de 40 millones de argentinos que estamos viendo que faltan 60 larguísimos días para las elecciones, 90, un poco más, larguísimos días para el recambio presidencial, y en el medio un país que está golpeado en términos como, me parece, no tomamos nota. Ayer se conoció de la UCA el aumento de los niños pobres en la provincia de Buenos Aires. 1 de cada 2 niños, no me canso de decirlo, de menores de 17 años es pobre en la República Argentina. Ojalá que haya algo en la Argentina que es esencial, que el 10 de diciembre el presidente Macri le ponga la banda al presidente que sea para transferir los atributos de la presidencia, luego que tengamos la mesura, primero el gobierno que gobierna, de las declaraciones, y que el chiquitaje político sea por lo menos dejado de lado en este tiempo. Hubo mucho chiquitaje de parte de quienes ejercieron el poder, ojalá, y también de quienes aspiran a ejercerlo, como Alberto Fernández, y que las declaraciones personales rimbombantes queden sometidas a un interés mucho más importante, que es el de la mayoría de los argentinos. Dicho esto, lo recibo a Jorge y empiezo a escucharlo. Maestro. ¿Cómo estás, hermano? Qué lindo verte. Sí. Un gusto verte. Por favor, todo suyo. Ahí estamos. Uy, he pateado esto. Bueno, esto suele suceder en la tele. Esto suele suceder en la tele. A ver. ¿Cómo estamos? Ya, bien. Yo en lo personal, muy bien. Se te ve muy bien. Día otra vez muy difícil. Pero no es solamente este día. La situación es compleja. ¿Entendés? ¿Por qué yo no quería hablar? Sinceramente, a mí no me gusta castigar al caído, mucho menos al que atraviesa una situación de derrota, si vos querés. Solazarme con esa caída no tengo ganas. Y tampoco anticipar críticas a aquello que va a venir. ¿Entendés? Razón por la cual yo estoy dispuesto con vos a responderte lo que vos quieras. ¿Qué es lo que yo creo que pasa hoy? Mira, y esto es un mensaje para todos los legisladores. El Congreso no puede estar ausente en una crisis de semejante magnitud. Cuando propuse en alguna nota el adelantamiento de las elecciones, por supuesto que no tenía ninguna otra intención que advertir sobre la lejanía de este 27 de octubre, que hoy es la posteridad. Acá hay un problema. Por supuesto, para eso tendría, en todo caso, que intervenir el Congreso, y también choca con algunos intereses políticos. A Macri, que hoy ya en mi próxima nota, que se llama Las ilusiones recobradas, ¿viste? Como el paraíso recobrado de Marcel Proust, desde el sábado hay una especie de euforia, ¿entendés? Que contrasta con una depresión que se notaba. Una euforia que les parece indicar que la epopeya es posible. Y a mí, todo aquel que quiere pelear, luchar me parece enaltecedor, gratificante, y por supuesto que lo apoyo esa intención. Como apoyo me parece muy bien
toda esa multitud que fue a pronunciarse por quien consideran que es su conductor, que es Mauricio Macri, en un muy mal momento, justamente cuando estaba en la marea más baja, justamente cuando le costaba asimilar la derrota. En ese momento eso apareció como una oxigenación. Ahora, el gobierno está terminado. Cuando yo te digo que el gobierno está terminado, no es ninguna cosa absolutamente tremendista. Está electoralmente perdida. Pero creo que casi todos coincidimos en esto. O sea, me van a venir con el cálculo aritmético que es posible dar vuelta. Me parece que es más una quimera que una posibilidad. Dicho esto, en lo personal, ¿no sería importantísimo que el gobierno primero y Alberto garantizaran un 10 de diciembre de Macri, eventualmente poniendo yo creo eso, la banda presidencial? Alberto, sí, pero esto no depende de ellos hoy. Acá hay una estrategia del gobierno que me parece, si vos querés, hasta acertada. Intentar enredar al que lo venció, asociarlo, complicarlo, si vos querés, en este presente que tiene que ver con su ocaso, con el argumento contundente de la responsabilidad histórica. Y Alberto también tiene la excusa más comprensible. Yo soy solamente candidato. Yo no gané. Estas pasos que fueron preparadas como ensayo de orquesta termina en la práctica como la representación del concierto más demostrativo y real. Y se agota. Acá, mientras se comienza a hablar del post-macrismo, Mauricio siente que todavía puede cumplir la epopeya recuperatoria. Esto es el sábado. Esto fue del sábado y en los últimos días. Lo que yo digo, ¿por qué puede ser molesto? Aunque me parece que es lo más sensato. Cuando vos tenés una utopía, llegar hasta el 27 de octubre, porque no te da el país, porque la realidad no te da, porque el país está absolutamente congelado, parado, y en el medio tenés el fondo. Que el fondo aquí también entra como un instrumento y empieza a jugar la propia interna del fondo. ¿Por qué? Macri, acertadamente, a través tal vez de su ministro Lacunza y de algunas otras posibles instrumentaciones, quiere asociar a Alberto Fernández en este penúltimo tramo del acuerdo importante que tienen que ver estos 5.400 millones de dólares. Es decir, él quiere asociarlo a Alberto en el ocaso y en la problemática con el fondo. Y Alberto, aquí, bien asesorado, o porque este muchacho aprendió bastante, replica asociando al fondo y al presidente en el mismo fracaso. Y le dice, yo no tengo absolutamente nada que ver. Yo, si soy presidente electo, esto es información, así pasó, si soy presidente electo, inmediatamente me responsabilizo y me pongo en contacto con el Fondo Monetario Internacional. Pero acá, ¿qué es lo que pasó? El fondo es cómplice del gobierno porque hubo decenas de miles de millones de dólares que se fugaron como el Chapo Guzmán. ¿Y eso, tenés info de lo que pasó en la reunión? Digamos, más o menos algo conocemos lo que pasó en la reunión de ayer. Sí, sí tengo info. Digamos, la información va en el sentido de decir que Alberto les dijo, ustedes... No sé si Alberto... Bueno, sí. El tema es así, es muy simple. Quisieron apurarlo y complicarlo. Alberto. Y directamente Alberto replica complicándolos a los dos, al presidente y al fondo. Y le hace un problema al fondo porque el fondo también tiene que justificar ante su directorio. Hay funcionarios que se cubren. Yo conozco muy bien los organismos internacionales. Trabajé en ellos, fui embajador, estuve y más o menos conozco ese funcionamiento. El funcionario
cubre su quintita. Acá no tiene nada que ver ni el pobre italiano Cardarelli, ni siquiera Werner. Está más preocupado David Lipton, está más preocupado el Tesoro americano. Ahora, Jorge, ayer la versión que hicieron circular desde el gobierno es, si Alberto hubiese dicho lo que dijo, pero agregaba, voy a cumplir con el Fondo Monetario, se destrababan los 5.400. Al haber pateado el tablero como pateó... Es que no puede patear, yo no, sinceramente, no puede, no es patear el tablero, no puede asociarse porque no puede legitimar las irregularidades que hubo en el acuerdo entre el presidente y el fondo. Los incumplimientos. Incumplimiento de pautas. Y que la guita se voló, hermano, la guita se voló. Para que la guita vuele no hacen falta bolsos acá ahora. Con una buena computadora, la guita desapareció. Y acá hay otro juego. ¿Entendés? Que esto, de lo que se pudo haber insinuado en la reunión de ayer y que se huele, lo que más se teme, el vacío de poder. Ese vacío de poder que nadie quiere ni siquiera tratar. Pero en la práctica la cuestión existe porque hoy está todo absolutamente paralizado. Tenés el riesgo país en más de 2.000 puntos. Nada se mueve, nadie contrata un empleado, todos se hace la plancha existencial. En la Argentina todos hacemos la plancha, mientras esperamos algo que no sabemos qué es lo que va a ser, que aparentemente va a ser el triunfo de Alberto Fernández, que es el triunfo de la doctora, que es algo que todavía esta sociedad no asumió. Que la dama señalada por chorra, acusada desde el banquillo de los acusados, con 4 años de agravio, los vacunó a todos con Alberto Fernández. ¿Cuál es la estrategia del gobierno hoy? ¿Qué te diría? Me parece razonable. Esto también... No te digo que es información exacta, pero se le parece bastante. Necesitaría que la elección no fuera el 27 de octubre, que en lo posible fuera en noviembre, llegado el caso. Necesitan tiempo ¿para qué? Para estimular la verborragia coral del peronismo. ¿Cuál es la intención explícita de Macri? Que salga la doctora. Lo están provocando. El planteo permanente, Venezuela. Y cuesta decirles, amigo, independientemente de lo que pase con Venezuela, el tema Venezuela no te arrastra un voto en la Argentina. Ya lo tiraste lo de Venezuela. Yo cuando veo que incluso el propio Fernández cae en la equivocación de hablar de más, de hablar bastante, de perderse en argumentaciones y defensas de cuestiones específicas de cada uno de los casos, o en explicaciones sobre la cuestión Venezuela, entra solo en una trampa inútil, porque si entra en esa trampa, electoralmente no tiene la menor importancia. Ahora, Jorge, estás hablando con un sostenedor, incluso acusado de tal, del cumplimiento de las formas. Yo creo que el 10 de diciembre debe producirse el recambio. Vos me decías, hay que adelantarlo. Me parece que sí. El 10 de diciembre sí que se produzca el recambio. Y si el gran mérito tiene que ser entregar la banda, que se entregue la banda el 10 de diciembre. Lo que sí que la cuestión electoral la tenés que resolver antes. Y para resolverla antes necesitas que el Congreso se reúne y funcione. ¿Y en qué cambia que en vez del 27 de octubre sea el 27 de septiembre? Y que por lo menos se puede desentumecer esta situación de angustia existencial que tienen todos, que nadie sabe qué es lo que va a pasar al día siguiente. Si vos sabés que las elecciones van a ser el 27 de septiembre, y estamos ahí nomás, y más o menos esperar 60 días más para una elección, y alguna otra cosa más, que yo también públicamente en mi portal, yo lo sugerí, el presidente
no puede, con una crisis de esta magnitud, ser en simultáneo el presidente y el candidato. Dicho, tengo la tranquilidad de haberlo dicho el domingo cuando conocíamos los resultados, en plena elección, que me valió el enojo de decir, una complicación. Ser jefe de campaña y jefe de Estado es una complicación. La Constitución te permite en unos acuerdos tener gente importante en la que podés confiar. Aparte no pasa nada en la Argentina, no pasa absolutamente nada que haga que sea necesaria la presencia del presidente, que el presidente podría dedicarse a su campaña y la puede hacer mejor incluso que con esta mezcla. Yo me río porque dicen el dólar Alberto. En realidad todas las medidas postelectorales son todas medidas Alberto Fernández. Todo lo que hicieron. Pero ¿y cómo haces para que, hipótesis, ¿no? O sea, vos decís, hasta el 10 de diciembre gobierna Macri? Por supuesto. ¿Cómo haces para adelantar la elección del 27 de septiembre? La asamblea legislativa. Sí, ya sé. Tras cartón no te pidan asumir el 10 de octubre. No, ¿por qué? Tiene que ser el 10 de diciembre porque ya tenés un presidente electo. Vos tenés un presidente electo que está en condiciones de hablar con el fondo, de hablar con quien sea. ¿Para qué tenés que esperar tanto tiempo para una elección que ya prácticamente conocemos el resultado, y ya se habla en la misma fuerza de postmacrismo? El tema es un tema también personal, doloroso, de un presidente que se sorprendió el domingo a la noche con que él, el rey, estaba desnudo, que la cosa no era como le habían dicho, ¿no es cierto? Pongo sobre la mesa versiones. Sí. Ayer alguien dijo, Alberto pateando el tablero del fondo era Guido Di Tella diciendo el dólar recontra alto de Alfonsín. Pero no le hace falta eso a Alberto. Digamos, me parece, yo no hablo con Alberto, yo no soy, no tengo una relación con él como para decirte qué es lo que tal vez tendría que hacer. Me parece que lo que hace él, se equivoca al decir el dólar le parecía razonable a 60 pesos. Primero, yo le diría un poquito más de laconismo. Que hablen todos los opinadores en la televisión, que vayan todos los que tengan que hablar, pero cuando ya está hablando él, ya no es solamente un candidato, es en la práctica el presidente electo, aunque esa elección todavía no haya ocurrido y esa elección haya que esperar 60 días, 60 desgastantes días que hacen de este país un infierno. ¿Entendés? Yo no me atengo a las cuestiones meramente formales. Primero, le dije a algunos senadores, ustedes no pueden estar ausentes, no pueden estar afuera de este tipo de decisiones. He hablado, por cuestión de respeto, no te voy a decir con quién hablé, a quién le planteé esta cuestión, pero es el Congreso el que tiene que decidir si hay un adelantamiento. Y si no hay adelantamiento, me parece muy bien, seamos todos formales, me parece perfecto, esperemos el 27 de octubre. Yo escribí una nota que se llama Evitar el caos o generarlo. Hay tal vez algunos que comprenden lo que yo les digo, pero te dice que todavía no es momento de hacer eso. Para hacer eso tiene que venir el caos y lo que yo quiero es evitarlo. Jorge, segunda versión, para mí absolutamente inverosímil por tanta alquimia. A la doctora le rechazaron los planteos de nulidad en una de las causas, la de asociación ilícita. Enojada, manda a Alberto a que ponga crisis con el fondo. No, es un disparate. Está en otra cosa. Eso me parece que son interpretaciones bastante rebuscadas de alguna cuestión. Es lo mismo como escuché hoy, Clarín se endureció porque tomaron muy mal que Alberto Fernández lo tuteara a Mañeto en público. Todo el mundo tiene derecho a decir cualquier cosa en esto. No es que la doctora hoy no lo manda, Alberto. Hoy no lo manda. No lo manda, Alberto. Ya. En realidad también cuesta admitir, mira que yo escribí La Elegida y yo les tiré 4 libros a ellos, pero hoy tenés que aceptar que entre la doctora
y casi todo su contexto, creo que les lleva no un campo de ventaja, les lleva un cementerio de ventaja a todos, con la historia de cada uno de los muertos que están ahí enterrados. La jugada fue brillante. Sí, claro. ¿Cuál fue la jugada brillante? Ella sabía que no podía ser, que no estaba para ella, y me parece que ella se dio cuenta que no está en condiciones de ser la presidenta en este momento. La designación de Alberto, ideal, era crítico de ella, designa al crítico. En realidad, cuando salían todos los periodistas a buscar los antecedentes, pero no se dan cuenta que por esos antecedentes es que lo designa. Esas críticas eran los que lo fortalecían a él como candidato. Y sabía que tenía que estar ella en la fórmula para contener sus votos, porque ninguno de todos los kirchneristas podía igualar los votos, y ella logra esta categoría extraña de ser sin serlo. ¿Entendés? Ella es y simultáneamente no es. Y está ahí. Y me parece que en este momento presentarlo a Alberto como un títere, más que una expresión de deseos, es mala información. Detengámonos un segundo esto y ahora volvemos a la crisis. ¿Cómo te imaginas una cohabitación, para usar un término de los 70, una cohabitación Alberto-Cristina en situaciones críticas? Bueno, esto sí es una cuestión prefáctica ya directamente. Digamos, esa fuerza contiene en sí una gran contradicción. Pero como pasa en el peronismo y como pasa en cualquier fuerza política, en todo caso lo resolvemos después de ganar. Primero gana y después vemos cómo esa contradicción se resuelve. Hábil Macri quiere desmenuzar esas contradicciones antes. Y acá se acabaron los tontos, hermano. Incluso en un movimiento que el peronismo, como digo yo, no es un movimiento o una cultura. Para la Argentina es un destino. ¿Entendés? En ese destino que es el peronismo, tenés plebeyismo, tenés transgresiones, tenés discursos de los que vos quieras. ¿No es cierto? Cuando te digo que es un destino, vos mirás el panorama político y ya mirás para el 2023 que hay 4 gobernadores peronistas bastante fuertes que no tienen reelección, y a pesar de ello son todos potenciales candidatos a presidente. Es decir, cuando... ¿De quién hablamos? ¿Schiaretti? ¿Mansur? Schiaretti, Perotti, Bordet, Mansur, son tipos pesados. ¿Y qué es lo que yo no me imagino? Hay un nuevo factor que aparece en este esquema Alberto la doctora, que es la Liga de Gobernadores. La Liga de Gobernadores ya no como complemento. Y la Liga de Gobernadores que me parecen que deben ser tomadas en serio, también con sus propias contradicciones. Porque muchos gobernadores tal vez estuvieron mejor con Macri que con la doctora. Sin la menor duda. Porque Macri era débil, es decir, como era débil, pagaba más. Pero bueno, son peronistas, conviven con la doctora, necesitan ganar en sus territorios donde la doctora mide considerablemente, por ejemplo también en las mini gobernaciones de Buenos Aires y de todas partes. Vuelve a ser prefáctica la pregunta y la reitero. ¿Cómo te imaginás el papel de Cristina en un eventual gobierno de Alberto? Mira, yo creo que se va a encerrar en el Congreso. Por supuesto, los dos son lo suficientemente hábiles. A ver, Alberto es el peronismo de la capital. Para poner las cosas en claro, con Menem se llenó la Argentina de sabios riojanos. Con Kirchner, eruditos de Santa Cruz. Con Alberto es el peronismo de la capital
que solo una vez ganó una elección. Digamos, son los muchachos del peronismo de la capital que solo una vez ganaron una elección con Herman González, está bien. el riojano. Marta Mercader Pero bueno, enfrente, ¿no? ¿Te acordás? no hay capacidad territorial. Hay una buena sintonía que me parece que está más guiada por la inteligencia que por la pasión entre Alberto Fernández y la doctora. Alberto Fernández me parece que le va a consultar lo máximo posible a la doctora y la doctora va a dejarlo hacer, me parece que inteligentemente en principio, sin entrometerse en nada. El fantasma de la cámpora enojada con que Alberto no sea todo lo kirchnerista que se espera. Es posible. El otro día voy a dar una charla privada de las charlas que yo le doy y un señor me dice, eso, me hace esta pregunta. ¿Y qué le parece? Cristina y la cámpora. Señor, por favor, una constatación. Te ganaron las elecciones. Si vos no asumís que te ganaron los malos, te ganaron los supuestamente mazorqueros, los peores, Venezuela, todas esas tonterías con una mala información atroz, ¿entendés? Te ganaron ellos. Presentar la cámpora como si fuera la mazorca es una ingenuidad, ni siquiera una aventura del lenguaje, es una tontería. Pero sí te ganaron, y te cito, los protagonistas de la marroquinería de tu libro. Mira, los protagonista principal de la marroquinería de mi libro, fue Néstor Kirchner, ¿entendés? Fue Néstor Kirchner. E insisto, y esto tiene más que ver con la cuestión profesional, el kirchnerismo, versión a veces patológica, a veces pintoresca del peronismo, se explica más desde la literatura que desde el análisis político. ¿Entendés? Porque casi aparente, como personaje, Kirchner me parece que supera al Otoño del Patriarca, al señor presidente de Miguel Ángel Asturias, por todas las cosas que no se conocen. Se conocen solamente los aspectos, si vos querés, más pintorescos, pero lo que tiene que ver con manejo del poder, esta concepción del poder, esa concepción recaudatoria del poder, y mirá, me parece que merece por lo menos algún tratamiento literario, ¿no es cierto? Y después, los personajes tenían que ver con esa construcción de poder. Esa construcción de poder que tenía mucho que ver con los negocios y que cada vez que yo hablo de esto, la pregunta es, ¿y Cristina sabía? ¿No sabía? Todas estas cosas que también tienen que ver con la literatura. Era desconocer lo que era aquel Néstor Kirchner, ¿no es cierto? Ahora digo, de la misma manera que te pregunté qué te imaginás si Cristina y te la imaginaste recluida en la presidencia del Senado. Si vos me decís qué es lo que yo pienso, y me la imagino en el Senado, me la imagino... ¿Tocando la campanita? No, eso de tocar la campanita lo hace el tipo que no es político y que desconoce. Así fuera Pichetto, ponele que se hubiera dado la cuestión contraria y triunfaba Macri Pichetto, Pichetto no es un tocador de campanita. Acá depende del volumen de la jerarquía política que tenga ese vicepresidente. Vas a tener un vicepresidente que conoce el Senado como vos los canales de televisión o la emisora radial en la que trabajás. Conoce absolutamente todo. ¿Entendés? Cuando entra un vicepresidente que tiene la experiencia parlamentaria que tiene Cristina, como la que tiene Pichetto, ya eso no es tocar la campanita. Si vos me decís que yo le reservaría, primero, no creo que haya ningún intento de choque. Acá hay un riesgo, y está en mi última nota en la presentación, que acá se equivocan muchos colegas, románticos del análisis político, que creen que hay que proteger a Alberto, como si Alberto fuera el refugio del anticristinismo.
o como si no fuera lo mismo. ¿Entendés? Hay algún colega nuestro que dice, hay que protegerlo a Alberto, hay que estar cerca de Alberto. Es la garantía de... Es un disparate, es no entender nada. Muchachos, Alberto no tiene territorio, Alberto fue puesto directamente por la doctora. Según mi información, la doctora lo tenía a Alberto en la cabeza como candidato por lo menos durante 8 meses, sin decírselo a nadie. Ni al Chino Sanín, ni a Máximo, ni a ninguno de los que tiene alrededor. ¿Entendés? Una maquinación de la dama, ¿no? ¿Qué información y qué percepción tenés de Macri en este momento? ¿Qué sabés que pasa por su cabeza? No, mira, está como el tango que dice, estás desorientado y no sabés qué trole hay que tomar para seguir. Hay un tango que se llama Ni el tiro del final, que es maravilloso. Creo que está con altibajos. Primero no entendió porque ¿qué es lo que pasa? Los muchachos de PRO, los muchachos del gobierno, vivían en un frasco. Estaban en el interior de un frasco, se estimulaban entre ellos, hablaban en el centro Kirchner entre ellos, se felicitaban, se elogiaban, somos los mejores, este es el único camino, no hay atajos, tortitas negras, ¿entendés? Todo, si vos querés, me parece que se le viene la noche y quizás se puede confundir cualquier proyecto político que sea antiperonista, que esté contra el peronismo, tiene una base inapelable del 30% del electorado. A ver, de la forma más simple posible, Luis, en la Argentina hay mucho más no peronismo que peronismo. Vos tenés un 65% de no peronismo y tenés un 35% de peronismo. De ese 65% no peronista, el peronismo gana cuando la mitad de ese 65% dice estos peronistas serán atorrantes, como será, pero por lo menos gobiernan. Vos tenés un 30% de la sociedad antiperonista que no quiere saber absolutamente nada, ni siquiera con Menem. Con aquel Menem que fue el que encabezó el último proyecto político capitalista que hubo en la Argentina. Ahora, esa gente, eso es la base de hierro que hoy tiene Mauricio. ¿Que sacó en la elección ahora? Por supuesto. Y que esa base de hierro te puede llenar todas las plazas. Como te llenó, te puede hacer un cacerolazo espléndido, porque ese es el grupo de gente que el peronismo no tiene manera de penetrar. ¿Entendés? Y me parece que es una tontería ofenderlo. El que dice gorila, el que dice... Es un no peronismo, de pronto, que hay. Hay excesos de ambas partes. Hay un exceso del antiperonismo que cree que el peronismo es el culpable de todas las desgracias. Su máximo exponente es Mario Vargas Llosa, con cierta lucidez. Hay otros que son, viste, de una elementalidad sublime, ¿no es cierto? El aferrarse primero a Marcos Peña y el sábado en el balcón, ¿fue un acto de qué de Mauricio Macri? Mira, Marcos Peña es una construcción de Macri. Acertó Macri, no creo que haya sido por haberlo leído en el Asís Digital, pero los que insultaban a Marcos Peña era porque no se atrevían a insultarlo a Macri. Eso está escrito en el Asís Digital. Creo que Macri se da cuenta que cuando lo ataca, Macri recibía gente y decía, no me lo vengas a atacar a Marcos Peña. Claro. ¿No es cierto? No me lo vengas a atacar a Marcos. Y Marcos era la garantía de él, hasta en materia sucesoria, con las otras figuras del PRO, que son las que van a encabezar el post-macrismo. Mientras Macri se entusiasma, el ángel exterminador, y cree que puede
remontar, cuando no puede remontar un barrilete hoy, que puede remontar esta elección, ¿entendés? Me parece que ahí se equivoca un poco. Esto está, y te lo digo no con dolor, pero te lo digo consciente y disculpándome ante los miles de tipos que se aferran a Macri, esto está absolutamente terminado. Me parece que puede estar más ubicada la gobernadora Vidal, que fue una damnificada, que arrastró la cruz de Mauricio Macri por la tercera sección electoral, nunca podía ganar en la provincia de Buenos Aires porque en algunas secciones directamente perdía 8-2, ¿entendés? Era imposible. ¿El post-macrismo lo van a encarnar necesariamente María Eugenia Vidal y Horacio? El post-macrismo va a ser Horacio Rodríguez Larreta, Geniol, va a ser la gobernadora, va a ser, posiblemente va a estar con la cercanía de Martín Lustó, el personaje de Wild. Creo que por ahí va a venir alguna recuperación y muchachos, tienen que resignarse. Perdieron, la democracia es así y prepárense para hacer una buena oposición, porque van a tener argumentos, pero en cantidad para hacer oposición. Da también la impresión de que lo de María Eugenia Vidal es irreversible, coincidirás, que no hay ninguna posibilidad. Pero, mira, según mi información, creo que es consciente, pero que está más ubicada y va a querer ver la manera de crecer y va a ser esta otra elección. No va a ser la elección orquestada, digitada. Sí. Va a ser una elección distinta. ¿Y qué pasa con Horacio Rodríguez Larreta? Y Horacio Rodríguez Larreta la tiene, si vos querés, difícil porque él va a tener que resolver todo en octubre, si es en octubre. Yo creo que la realidad, bueno, puede hostigar un poco más esa fecha, ¿no es cierto? Pero tu hipótesis, reiteremos, es adelantar la elección, no el traspaso de mando. No, pero escúchame, si haces, pero perfectamente podés hacer una preparación mucho más larga. Para darle poder a la autoridad. Y te diría más, por una cuestión de prolijidad institucional. Esta, no sé cuál es la Cámara. Esta. Presidente Macri pida una licencia, tiene una excelente vicepresidente que es la señora Gabriela Michetti, que nunca le ocasionó un inconveniente, o puede ser Mariano Pinedo, que administre esta nadería de lo que es el gobierno en la actualidad y salga y sea el candidato. ¿Vos estás sugiriendo que Macri pida licencia como presidente? Por supuesto. Que asuma Michetti o Federico Pinedo. Y al día siguiente de la elección que retome la presidencia y sea él el que le entregue, o se la entregue a sí mismo, llegado el caso, si logra la epopeya esta salvadora de rescate y salvar la República, y sin atajos y todas las tonterías y eslogan que lanzan, ¿no? ¿Te imaginas que eso puede ser posible? No puede ser posible. Pero me parece que yo estimulo a cualquiera que quiera intentarlo. Si vos me decís a mí sensatamente, te digo, no, esto se terminó. Acá tenés dos opciones, nicho o tierra. ¿No es cierto? Te preguntaba por Horacio Rodríguez Larreta, la ola emocional de los 15 puntos de Alberto, los 20 de Kicillof, ¿lo pueden complicar en su elección? Por supuesto que lo pueden complicar, ese es el problema. La gran Lustó, ¿te acordás cuando él pelea con Lustó? Claro que lo pueden. Me parece, si vos me decís, y yo estoy nada más que en una charla con 14 personas, digo, mira, yo creo que Rodríguez Larreta va a ser el único que va a quedar en pie. Sobreviviente electoral. En pie. Y creo que María Eugenia Vidal va a ser una opositora franca y que va a aprender mucha política en la oposición. Porque en política perder no es un error. Para el peronismo, perder es una fatalidad. Perder es una contingencia. Escúchame, perdiste, esto no significa que es un fracaso atroz, terrible. Perdiste.
¿Cómo haces vos con las señoras entusiasmadas que fueron a defender la República el sábado? Decir, señora, no, solamente perdió una elección, prepárese, lo que viene también le va a dar argumentos en cantidad para poder volver. El problema es que la Argentina no tiene grandes alternativas y están todos con una ansiedad estremecedora, en un marco de una crisis absoluta que hace que, con todos los que hablamos en los pasillos, están todos angustiados. Y con esta angustia existencial atroz, en este país paralizado, ¿querés que yo estimule la formalidad y que tengamos 2 meses más de espera? Es una locura. Las señoras que piensan en, digamos, ¿vos ves después de esta elección, si se repite el resultado, Macri todavía en la política argentina? Es al que le va a ser más difícil, porque nunca perdió. Nunca perdió. No, cuando podía perder no se presentó. Nunca perdió. ¿A él qué le queda hoy? Para defender en la práctica a Macri, ¿qué es lo que le quedan? 2 cosas muy importantes. El maxiquiosco de la ciudad de Buenos Aires y Boca, que la elección es en diciembre. Que Boca es lo catapulta a él hacia la política. Y Boca, como los clubes, vos fíjate que el que sale a disputarlo a Rodríguez Larreta es un santo tinelista de San Lorenzo. Sí, Lamens. Lamens, un muchacho que tiene mucha suerte, muy buena fórmula. Gisela Marciota es bastante astuta e inteligente, la fórmula es buena, y la fórmula esa del peronismo de la capital, con un presidente peronista de la capital, me parece que es un envión muy fuerte. Dame 2 referencias, porque no quiero dejar de... Deberíamos ser 2 horas, no una. Dame 2 referencias que me interesan. La familia Comodoro Pi. Me parece que también se agiganta todo eso, ¿sabes? De pronto puede haber, me parece que son muy crueles con Comodoro Pi. ¿Sabes que yo nunca, y no por ser lector de José Hernández, yo nunca me discuto con los jueces, nunca peleo a un juez. No soy ni siquiera abogado. No estoy en condiciones de discutir si una sentencia es buena o no es buena, que puede haber negocios, que puede haber... pero esto no puede ser tus jueces o mis jueces, los jueces de la doctora o los jueces del otro lado. Y me parece que los que se entrometieron a querer manejar todo eso no hicieron nada bien. Dame tu visión de nuestra voz, los empresarios. Vamos, accederás mucho más que yo a charlar con ellos o a los chats y demás. ¿Qué ves de los empresarios frente a este resultado puesto, a esta suerte ya echada de la elección? Mirá, yo te cuento. Los empresarios estaban de punta contra Macri. Los empresarios, a los que Macri los conocía muy bien, cuando Macri les decía, yo los conozco, les estaba diciendo, sé cómo roban, sé lo que hacen, les conozco todos sus recursos. En realidad, empresarios muy importantes lo tomaban, la palabra exacta es la que utilizó este muchacho Grabois. Los empresarios lo tenían como un garca, ¿entendés? Muchos empresarios. Uno de sus mejores amigos, Nicolás Caputo, intentó formalizar alguna tregua, acercamientos con empresarios muy poderosos, muchos de los cuales lo habían ayudado a llegar y ahora tenían una situación prácticamente tirante. Yo conozco empresarios que me decían, estoy peor que antes, lo detesto, pero lo voy a votar. Ahí hay una cuestión cultural porque había una especie de terror, claro. La doctora y demás. Ganó Alberto Fernández y en realidad tiene que haber una playa de aterrizaje de garrochas porque clavan la garrocha en cualquier lugar y se tiran para la calle México.
a Rodríguez Peña no llegan, ¿no? Sí, esa al grupo Balcarce, hasta la doctora no. Y aparte, ¿sabes qué es lo más curioso de esta elección? Que te ganó una señora acusada en el banquillo de los acusados. Los lunes tiene que estar ahí sentada, con un candidato que no tiene ningún peso territorial. Transformó en estadista a un operador. ¿Y sabes qué es lo peor? Sin plata. Fue la elección más pobretona de la historia. Y la hazaña de Mauricio Macri es arrolladora. La hazaña de perder como oficialista por su reelección y con el manejo del Estado. Eso nunca pasó. Ningún presidente que fue por su reelección la perdió, en la Argentina por lo menos. Ni Perón, ni Menem, ni la doctora. Gobernadores que van por su reelección tampoco pierden. Por la política económica de Mauricio Macri. Perdió también el mejor cuadro de Macri en la provincia de Buenos Aires con un excelente candidato que es de lo más creativo que dio el peronismo en las últimas décadas, que es este tipo Kicillof. Hagamos 2 horas si querés la próxima. Sí. ¿Qué imaginas que está pensando en este momento? Digamos, tu hipótesis, presidente, pida licencia, hágase cargo de la campaña, convoque elecciones, pida que se adelante las elecciones para dirimir este... Él no va a querer que se adelante las elecciones. Él necesita tiempo para pulverizar lo que no va a poder pulverizar porque se avivaron los otros. Por más que le busques la lengua a todos los personajes del peronismo y demás, por más que metas Venezuela todo el día, ya te picaron el boleto, ya te ganaron. ¿Te merece alguna reflexión el desprecio de Durán Barba? ¿A Durán Barba? No, mira, hoy casualmente lo vi, de casualidad. A mí me parece, yo lo llamo el pensador, yo lo trato con mucho respeto. Me parece que todos se metieron adentro del frasco. Todos dentro del frasco imaginaron una realidad desde un frasco. Demasiada microsegmentación, demasiado conocimiento, qué sé yo. Sí, informático, en Big Data y todas estas cosas, y se olvidaron de hacer política. Y la máxima equivocación, que esto yo lo puedo repetir porque en este mismo canal lo dije cuando yo trabajaba en la mesa de los muchachos, cuando todos hablaban de esa acertadísima estrategia de Mauricio de confrontar con la doctora, porque les parecía que confrontando con la doctora seguramente ganamos. Yo lo único que dije es, muchachos, ¿y si les gana? Y te ganó. Y después protestá si querés, buscá el VAR, cualquier cosa, pero te ganó. ¿Cuál es la estrategia de Macri ahora? Él, por cuestiones de enriedo a su contrincante, él tiene que estar más o menos cauto. Quien insulta y dice barbaridades es Carrió, que tiene derecho a la palabra y es absolutamente impune. ¿Entendés? Pero no le queda más nada. No le queda nada. Le queda ese 30 respetable % que lo va a seguir pese a su carencia de discurso, la carencia de conducción y muchas cosas que yo no quiero acentuar más porque no suelo criticar al que pasa un mal momento. Me gustó verte. Yo la paso muy bien con vos. Como y es recíproco. Te leo en Jorge Asís Digital como siempre. Gracias. Esto es Luis Novares Entrevista. Hasta la próxima.